3:11 de la tarde del día 22 de septiembre del 2017 reiniciamos la audiencia de control de solicitamiento de la causa penal 4146-2015, cuaderno 83. Luego del receso, especialista da cuenta de la notificación con sus recaudos a los abogados. Señor juez, se da cuenta de la notificación respecto de la oposición del sobreseimiento presentado por la Procuraduría Pública a los domicilios conforme obra del expediente de cuaderno de sobreseimiento a fojas 86 al destinatario Roberto César Sandoval, Milagro Suito Mesa, Hernán Alarcón Pumpillo, José Ángel Castro Fernández, Violeta América Flores Arriola, así como la Fiscalía misma, a Cecilia Elisa Montenegro y a fojas 13 de presente oposición, la misma que ha sido diligenciada con fecha 14 de septiembre de 2017. O sea, doctor, Unzueta sí fue notificado con los recaudos. Señor juez, conforme verifico la casilla electrónica, he chequeado con fecha 14 de septiembre como anexo, adjuntándose. Pero sí le digo entonces. Sí, a mi casilla electrónica. ¿Cómo indicó que no le había llegado? No, es que estaba en duda si me había llegado porque lo que, le voy a repetir, lo que yo he recibido es la notificación 3 del señalamiento de la audiencia, doctor. Ya, pero de todas maneras le llegó los sí. recaudos. En tal caso se le recomienda en lo sucesivo revisar todas sus direcciones para evitar distracciones como la ocurrido en la presente. Sí, doctor. Sustente, señor abogado de la Procuraduría, de la Procuraduría, sí, su oposición. Sí, señor magistrado, al respecto, la Procuraduría Pública, especializada en delitos de corrupción, solicita se declare fundada nuestra oposición interpuesta al requerimiento sobre seguimiento de la acción penal y que sean elevados los actuales a la Fiscalía Superior a fin de que verifique el actual de la Fiscalía Provincial. Por los siguientes argumentos, señor magistrado. Si bien es cierto, la Fiscalía ha mencionado que acá se trataría de una obra que ya había sido realizada y con posterioridad se buscaba pues licitarla y de ahí pues a pagar al consorcio Tiwinsa, nosotros consideramos que de lo que se ha obtenido de los recaudos de la investigación preliminar, la Fiscalía sí tiene elementos suficientes para iniciar un proceso, ¿no?, hacer la acusación, e incluso hay evidencia de otro delito. Los hechos concretos son: 20 de marzo del 2012 se aprueba el expediente técnico para la instalación del campo deportivo del asentamiento humano Tiwinsa, distrito del Callao Tiwinsa. El 28 de marzo, vía resolución gerencial 95-2012, se resolvió aprobar las bases administrativas de la adjudicación directa de dicha obra. Con fecha 2 de abril del año 2012, se anuncia en el portal de internet las actividades oficiales del presidente regional Félix Moreno, en la cual se dice: el presidente regional del Callao, Félix Moreno Caballero, se reúne con los pobladores de asentamiento humano por el avance de las obras. Es decir, se afirma que el 2 de abril las obras ya estaban en avance. Sin embargo, el 13 de abril recién se entrega sus bases el consorcio Tiwinsa, es decir, recién estaba el proceso de licitación. El 10 de mayo, el 24 de abril se otorga la buena pro. Sin embargo, el 12 de abril ya el presidente regional había estado visitando la obra. Nos sorprende en sobremanera que la Fiscalía haya dicho que el único indicio que tenía es el oficio de CONIDA, que hace referencia a una foto de geolocalización en la cual se menciona pues que el 15 de enero no había nada, el 11 de abril se registra la existencia de una cancha y el 15 de mayo se observa ya con claridad la cancha citada en el asentamiento humano respectivo Tiwinsa. Porque esa no es el único elemento de convicción. También dentro de los elementos de convicción está la declaración de la señora María García Milla, quien es secretaria de actas de la Junta Directiva del asentamiento humano Tiwinsa, quien precisa que la obra fue realizada en verano o abril del 2012, es decir,
coincide con estas fotos de geolocalización. No es único elemento de convicción ese, señor magistrado. Además, también se tiene que la misma Fiscalía visitó el lugar de los hechos y la Fiscalía tuvo la oportunidad de entrevistarse con esa acta fiscal, ¿no? La doctora Yanis Aguilar fue a entrevistarse con vecinos del lugar. De entre ellos destacan la señora Marina García Milla, secretaria de actas, ¿no? En las cuales se levanta un acta respectivo, recogiendo la versión de ciudadanos, que efectivamente la obra se había hecho con anterioridad. Entonces, señor magistrado, no son las únicas evidencias. Más aún, la Fiscalía no ha hecho mención al informe pericial grafodocumentoscópico número 8233 al 8853-2017, en el cual se ha hecho la pericia, ¿no?, a este proceso de elección, y se ha encontrado que hay firmas atribuidas a Alberto Domingo Iberico Cedrón, las que se refieren a las actas de constatación de obras. Esta firma no sería del titular de la misma. Lo mismo pasa en el cuaderno de obras, ¿no?, en la cual se evidencian signos de adulteración por obliteración en su contenido. Es decir, señor magistrado, acá habría incluso la comisión del delito de falsedad contra la fe pública. Un documento de obras con firmas adulteradas, con obliteración en los datos de la misma. Y la Fiscalía no ha dicho nada al respecto, señor magistrado. Nosotros consideramos que estos son elementos suficientes para formular una denuncia contra los investigados y pasar al juicio oral, no sin antes solicitar que la Fiscalía Superior se pronuncie con respecto, ¿no?, a la solicitud de la Fiscalía Provincial y con respecto al informe grafodocumentoscópico, en la cual, pues, este es un informe que llegó el 2 de marzo del 2017, en la cual se estaría demostrando la comisión de delitos contra la fe pública. Por eso el presupuesto, señor magistrado, esta Procuraduría solicita se declare fundada nuestra oposición al requerimiento de sobreseguimiento y se eleven los actuados, pues, al fiscal superior a fin que se pronuncie al respecto. Señor juez, si me permite. Antes de pasar con hacerle la palabra, y todavía quedándole tiempo al representante del autor civil, dijo ahí el informe documentoscópico 8233 que sustentaría un delito contra la fe pública. El delito por el cual se les investigó a los imputados es delito de colusión, ¿no? Correcto, señor Y magistrado. cuando se refiere a sustentan el delito contra la fe pública. No, justamente por eso solicitamos que se eleve al superior para que se pronuncie al respecto, porque este es un hecho nuevo. Este documento llega a Fiscalía el 2 de marzo del 2017. ¿No? Lógicamente, al inicio, la investigación se hace solamente por colusión, y por eso también consideramos que hay elementos para la denuncia. Pero además se ha encontrado, pues, la posible comisión de este delito en este informe pericial grafodocumentoscópico. A esto sustentaría el delito contra la fe pública. Y en cuanto al delito de colusión, ¿también lo sustentaría? Claro, no, en cuanto al delito de colusión, o sea, esta es una parte de, ¿no? Pero en cuanto al delito de colusión, nosotros consideramos que está desde lo que fundamentalmente a fojas 553, 554 está, pues, la copia de la impresión de actividades del gobierno regional, en la cual, con fecha 2 de abril, el presidente regional del Callao, el señor Moreno, habría visitado para ver los avances de la obra, o sea, el supuesto de que la obra ya está en avance. Y esto confrontado con lo que es el contrato de constitución, el acta de apertura de sobres, que es del 24 de abril, es decir, es
posterior, o sea, la obra los sobres recién se aperturaron el 24 de abril, pero sin embargo el 12 de abril ya estaba en proceso la obra. Entonces, esas incongruencias hacen ver que habría la comisión del delito. Y esto, con las declaraciones de ciudadanos, como hemos mencionado, el caso de la señora Teófila Osco Chati, ¿no?, quien fue presidente de la Junta Directiva de Tiwinsa, del asentamiento Tiwinsa, en la cual, pues, incluso ella es reconocida por una resolución, por la resolución 0202-2011 de la Gerencia Provincial de Participación Vecinal, o sea, es una autoridad reconocida por el gobierno regional, en la cual ella indica, ¿no?, que el año que es señalado la obra no se hizo. Y eso la Fiscalía no ha dicho nada. Eso está a fojas 505 a 506, la declaración de la señora Teófila Osco Chati. Además de eso, tenemos también el acta fiscal del 15 de mayo de 2016, donde la Fiscalía se apersonó y habló con ciudadanas como la señora María García Milla, secretaria de actas de la Junta Directiva, la cual también menciona lo mismo, que la obra para abril ya estaba terminada. Y a esto le sumamos el oficio de la CONIDA, de la geolocalización, donde imágenes satelitales muestran que para la fecha 11 de abril ya se observa la existencia de una cancha. Entonces consideramos que son elementos suficientes para el delito de colusión. Y el documento llegó el 2 de marzo de 2017. Estoy viendo de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria que esta se da el 24 de marzo del 2017 con con lo manifestado por el fiscal, que ya no habría la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación. Sobre eso tiene algo que señalar, porque el fiscal ha dicho no hay la posibilidad de incorporar datos a la investigación como otro de los presupuestos o fundamentos o causales del sobreseimiento. Nosotros consideramos que con lo que se tiene es suficiente para hacer denuncia, pero no por eso podemos dejar de mencionar, si es que la Fiscalía ha ido y ha hecho visita en el lugar de los hechos, la Fiscalía bien podría impulsarse como nuevo acto de investigación si se ampliara el plazo. No, pero yo estoy hablando, pues el día 24 de marzo concluyó la investigación, la conclusión de la investigación conforme a la comunicación hecha. Y usted indica que el informe documentoscópico llegó el 2 de marzo. 2 de marzo de este año, ¿no? Sí, es decir, con anterioridad. 2 de marzo, claro, anterioridad. Y ahí usted considera que el Ministerio Público no ha considerado en tal caso ese documento. No se considera. Es uno de los fundamentos. Claro, sería otro delito también, ¿no? Pero no se ha considerado. Bien, ahora sí, termino, ¿no? Sí. Y ahora sí, defensa. Sí, señor juez, si me permite, por la defensa técnica de Cecilia Montenegro. Al respecto, me sorprende la actitud del procurador, por cuanto, como es el actor civil, no tiene, pues, cree que sus atribuciones o sus funciones se cree como inquisidor o como parte acusadora cuando no le corresponde. En ningún momento me ha hablado de los temas de indemnización o un daño patrimonial como el que le responde defender los intereses del Estado. Bueno, pero al respecto, no me habla en ningún momento en su oposición del acuerdo colusorio. ¿En qué momento mi patrocinada se ha podido concertar con el postor ganador? Antes, durante o después, cuando en realidad y acertadamente el señor representante del Ministerio Público justamente no hay mérito para formular acusación, justamente porque la actuación de mi patrocinada es mucho antes. Ella es coordinadora, ella elabora elaboración del expediente técnico para ver que la obra no está, ni siquiera era un terreno, un basural, ni siquiera había, elementos para decir que la obra estaba construida. El señor procurador me habla de 2 testigos. ¿Los testigos mencionaron alguna participación de mis patrocinados? Ninguna. Que el señor Félix Moreno haya ido a verificar de acuerdo a la agenda del gobierno regional para inaugurar o ver como una obra avanzada, eso tampoco no es indicio suficiente para incriminar directamente a mi patrocinada. No existe por eso ningún elemento del tipo objetivo para determinar que mi patrocinada se haya concertado con el postor ganador o con el particular Estaneus,
que pretende pues la Procuraduría atribuirle. Una consulta, sí, ¿no hay elemento del tipo objetivo o no hay elemento de convicción que sustenten la imputación? Porque estamos hablando de dos cosas distintas. Elementos de convicción, doctor, quiere decir. Más bien, la aclaración es correcta. Y el fiscal acertadamente, justamente el Ministerio Público, se pronuncia por el archivamiento por cuanto no existe ningún elemento de convicción directo hacia mi patrocinador. Al respecto tampoco, con respecto al perjuicio patrimonial, el procurador que es el defensor del interés del Estado tampoco lo menciona, ningún elemento de su oposición, solamente enuncia en su escrito fechas de elaboraciones o de los miembros del comité y las fechas detalladas durante las obras, pero no menciona en ningún momento el elemento de la concertación, el elemento que es el acuerdo conclusorio, en qué momento se reunieron, en qué momento estuvo mis patrocinados reuniéndose con el postor ganador, no lo menciona absolutamente. Y el perjuicio patrimonial, ni mucho menos. Por eso que me parece acertó el dictamen del fiscal y que en todo caso para la defensa técnica se debe rechazar absolutamente la oposición formulada por el Procurador Público y dicte el sobreseimiento que corresponde. Señor Procurador, ¿que todos sustenten o uno por uno? ¿Cómo se cree usted en la posibilidad de poder absolver los...? Sí, sugeriría que sean todos y después... Ya. Entonces, segundo abogado que... Sí, señor magistrado, por la defensa técnica de Milagrosito. De igual manera me adhiero a lo dicho por mi colega antecesor, en cuanto no existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad penal de cada uno de los patrocinados, en especial de mi patrocinada, puesto que en el actuar y en el tiempo de investigación presentó documentación que sustentan que efectivamente en el tiempo no existía más que un basural y una pampa en ese lugar donde se realizó la construcción de esta cancha de gras. En ese momento hay fotos con fechas. Ahora, el señor procurador habla de un oficio que la CONIA le envió, pero esas fotos son bajadas del sistema, programa Google. Son fotos de ahí. No es una pericia, es solamente una foto referencial. Entonces no entendemos, bueno, yo comprendo su labor de procurador, pero en realidad y está claramente de que el señor procurador trata de forzar la figura, encuadrándolo en un delito pues que no existe. Eso es todo. Señor juez, por la defensa técnica de Hernán Alarcón Pumpapillo, vengo a solicitar declare infundada la oposición realizada por el procurador público y declare fundado el pedido de sobreseimiento realizado por el Ministerio Público, toda vez de que no existe elemento de convicción suficiente que pueda acreditar la comisión del delito realizado por mi patrocinado, tal y como lo ha señalado el representante del Ministerio Público en su participación en la presente audiencia. Señor juez, se le imputa a mi patrocinado el haberse coludido con funcionarios del Gobierno Regional del Callao con la finalidad de haberse favorecido con el otorgamiento de la buena pro para la ejecución de una obra. No existe en auto, señor juez, un solo elemento de convicción que acredite la concertación realizada la supuesta concertación realizada entre mi patrocinado y los funcionarios públicos, señor juez. Tal y como lo ha señalado el Ministerio Público, no ha habido ninguna irregularidad en la obra incriminada, señor juez. Existe la certeza de que el hecho imputado no se realizó. Señor juez, los elementos de convicción vienen a ser las evidencias obtenidas en la fase de investigación que nos conllevan a determinar la presencia de un delito y quiénes han sido los partícipes de estos. Señor juez, tal y como lo ha señalado el representante del Ministerio Público, no hay elemento de convicción suficiente ni fuerte que pueda sustentar una acusación. Es por eso que el representante del Ministerio Público, defensor de la legalidad y titular de la acción penal, se aparta de la investigación y solicita el sobreseimiento. El procurador público, lejos de actuar en mérito a su rol y ver acerca del perjuicio patrimonial, como bien lo ha señalado el abogado que me antecedió, viene acá a tomar el papel del fiscal, asumiendo de que sí hubo una conducta irregular. Sin embargo, como hemos escuchado del representante del Ministerio Público, no se ha encontrado ningún elemento de convicción. El elemento de convicción inicial que abrió las puertas a esta investigación no fue reforzado ni corroborado con otro elemento de convicción suficiente que pueda darle fuerza a esta investigación.
no se ha roto la presunción de inocencia que pesa sobre mi patrocinado, ni mucho menos sobre los funcionarios de la región, señor juez. Se han agotado todas las posibilidades que ha tenido el Ministerio Público para realizar actos de investigación para poder determinar la responsabilidad penal de mi cliente. Sin embargo, no se ha podido realizar. Señor juez, hemos escuchado atentamente la posición del representante de la Procuraduría. Sin embargo, aduce un nuevo medio probatorio, un nuevo elemento de convicción, que es el documento, el oficio que ha sido presentado el 2 de marzo del 2017. Señor juez, tal como usted lo ha señalado, el representante del Ministerio Público concluyó la investigación posterior a la presentación de este documento. Es decir, el representante del Ministerio Público sí valoró ese documento para poder emitir su pronunciamiento. Es decir, formó parte de la investigación y no contribuyó a darle fuerza a la investigación, por lo tanto ese elemento de comisión es débil. Y en ese sentido, señor juez, no debería tomarse en consideración lo manifestado por el procurador. Asimismo, señor juez, habla de la aparición de otro delito. Señor juez, acá estamos discutiendo la comisión de delito de colusión, no de la comisión de otro delito. Al procurador se le puede ocurrir 100 delitos y los puede manifestar acá, y nosotros tenemos que amparar y entrar a debate sobre eso. No, señor juez, acá estamos tratando el delito de colusión. Y acá el representante del Ministerio Público ha señalado de que no hay elementos de comisión suficientes para continuar con la investigación. Señor juez, estando a lo manifestado, solicito que se declare fundado el sobreseimiento e infundado la oposición presentada por el procurador. Bien. Ministerio Público. Sí, señor juez. Primero, para ratificarme, nos otorgaron 6 meses más de plazo de investigación, en las cuales se hicieron todos los actos que el Ministerio Público consideró pertinente. Ahora, en cuanto a lo manifestado por el procurador, me sorprende que quiera tratar de sorprender a usted al decir que, al poner una fecha exacta del acta fiscal de fecha 15 de enero del 2016, toda vez que le voy a leer la parte en la que se le entrevistó a la señora García Milla respecto a la fecha de construcción e inauguración de dicha losa deportiva, quien refiere que hace 3 años aproximadamente, más no la fecha que da el señor procurador. No sé si quiere tratar de sorprender a usted, señor juez, respecto a ese elemento. En cuanto al acta fiscal, tenemos que mediante esta acta fiscal se desvirtúa la testimonial de ella, así como la testimonial de Osco Chati, que dice que nunca se construyó la obra, toda vez que en esa acta fiscal se deja constancia que la obra ha sido realizada. Ahora también, señor juez, respecto a la presunta comisión del delito, de otros delitos, en el mismo requerimiento de sobreseimiento, en el otro sí digo, respecto a esos documentos que se encontraron en esa pericia, han sido remitidos a la Fiscalía Comunes para que sea investigado la comisión de algún delito contra la fe pública. Es por ello, señor juez, que el delito imputado es colusión, y al ser un delito, como le dije, de encuentro, los miembros del comité, así como el jefe del área usuaria y la encargada de elaborar el expediente técnico, en ningún momento se ha logrado encontrar indicios suficientes como para nosotros formular el requerimiento acusatorio. Por ende, señor juez, solicito el auto de sobreseimiento. Actor civil. Señor magistrado, muchas gracias. Bueno, en principio, con respecto a mi pronunciamiento sobre la reparación civil, bueno, recordar a la defensa técnica que estamos en una audiencia de control de seguimientos, no sobre el tema de incorporación de actor civil o reparación civil o algo parecido, ¿no? Segundo, nosotros, constituidos como actor civil, tenemos facultades en el artículo 104 del Código Civil, lo cual recomendamos la lectura. Y más aún, en el artículo 95 del Código Procesal Civil, numeral 1, literal B, el agraviado
puede impugnar el sobreseimiento y sentencias absolutorias. ¿Qué significa? Que el agraviado puede, además de participar en toda audiencia que tenga que ver con la extinción de la acción penal, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, por ahí nosotros queremos quedar claro, y es más, seguro van a decir, no, usted es actor civil, no es agraviado. Antes de ser actor civil hemos sido agraviados. Quien puede más, puede menos. Señores magistrados, y eso no lo digo yo, es un principio del derecho romano. No tengo que invocar la física para mencionar eso. Señores magistrados. 104, 105, el Código Procesal Penal será, ¿no? Procesal penal, sí, procesal penal. Procesal civil. Ah, perdón, entonces me corrijo, procesal penal. Siga, siga. Bien, empezando por lo último, con respecto a lo señalado en la Fiscalía, con el delito de falsedad, falsedad genérica o delito contra la fe pública, claro, en su alocución el fiscal no lo mencionó, por eso nosotros hicimos hincapié al respecto, ¿no? Pero ahora entendiendo que ya lo ha mencionado, lo ha ratificado, entonces al respecto consideramos que va a seguir su proceso pertinente por ese delito. Después, la defensa contradictoriamente nos acusa de ser inquisidores, de atribuirnos funciones de fiscalía. Sin embargo, nos exige que hablemos precisemos sobre la comisión del delito de colusión. Concretamente, señor magistrado, nosotros queremos zanjar en este tema. El consorcio Tiwinsa, representado por el señor Alarcón, fue pagado por una obra que ya se hizo. ¿Y quién es el que solicitó esa obra que ya estaba hecho? El área usuaria representada por el señor Sandoval Guzmán. ¿Quién hizo el expediente técnico? Montenegro Jo, que era sobre una obra que ya se hizo. ¿Y quién santificó todo ese proceso aparentemente ilegal? Pues todavía no se ha llegado a la convicción judicial. Fue pues el comité constituido por el señor Suito, Castro y Flores. Entonces, ahí está el vínculo. Hay una colusión, ¿por qué? Porque sobre una obra que ya estaba hecha, se ha licitado a favor de un tercero, el señor Alarcón. ¿Se han coludido para esto? Aparentemente sería eso. Había una defraudación, ha salido un dinero para el consorcio Tiwinsa. Entonces, señor magistrado, nosotros consideramos que sí hay elementos suficientes para denunciar o acusar a los investigados y pasar a la siguiente etapa. Por eso nos reiteramos en nuestra solicitud de declarar fundada nuestra posición interpuesta contra el requerimiento sobre seguimiento de la acción penal. 3 precisiones, señor representante del autor civil. Se ha indicado de parte de la defensa de la diputada Montenegro que no habría señalado usted dónde está el sustento de los elementos configurativos del delito de colusión, que es el acuerdo colusorio, segundo, la defraudación, en este caso el perjuicio patrimonial. Sobre esto tiene que señalar, y que los testigos no habrían sindicado a su patrocinada como la que habría participado en los hechos que se le atribuyen. ¿Sobre eso tiene que señalar algo? Sí, con respecto al caso de Montenegro Jo, cumplí el papel de ser coordinadora del equipo de construcción, es decir, fue parte del equipo que hizo el expediente técnico. Un expediente técnico de una obra, como repito, que ya se había hecho. Entonces, he ahí su papel. Ahora, si bien es cierto, el delito de colusión exige que haya un acuerdo colusorio, ese acuerdo colusorio nunca lo vamos a encontrar registrado en un acta, un documento, en una foto, un video, ¿no? Lógicamente, ese acuerdo colusorio nosotros vamos a ubicarlo a través de las consecuencias de los hechos que están dándose y que son probados. ¿Por qué se hizo un expediente técnico de una obra que ya estaba hecha? ¿Por qué se pagó a una empresa, a un consorcio, sobre una obra que ya estaba hecha? Entonces, si se da estas características, porque entre estos señores hay un acuerdo colusorio. Lógicamente, nosotros no queremos llegar a un plano probatorio que será en otra instancia, ¿no? Pero consideramos que los indicios que se tienen son claros para acreditar la comisión del delito. Ahora, con respecto de las testimoniales que hemos encontrado aquí, hemos mencionado,
sobre todo hacer alusión al caso de la señora Teófila Osco Chati, que obra en auto su declaración. Esta no es cualquier persona. Presidente de la Junta Directiva Tiwinsa, en acción, ¿no? Justamente en el periodo que supuestamente este consorcio habría hecho la obra, en la cual esta señora menciona justamente que no se ha hecho la obra. Entonces, nosotros consideramos que, si bien es cierto, no hay un señalamiento con nombre y apellido, ¿no?, de estas personas, pues, lógicamente ellas no están obligadas a conocer quién era pues la Junta Directiva o quién hizo el expediente técnico. Consideramos que para que se haya configurado este ilícito, para que el consorcio Tiwinsa haya venido y haya recibido un dinero de una obra que ya estaba hecha, tuvo que haber pues algún tipo de acuerdo con los funcionarios del gobierno regional, en este caso el comité, ¿no?, el área usuaria y la señora Montenegro Jou, quien era pues coordinador del equipo de construcción del gobierno regional, por quienes no se puede decir que no sabían que esa obra ya estaba hecha, que no sabían que esa obra ya estaba, que ya existía al momento pues de entregar la buena pro y de todo el proceso de selección, que para nosotros consideramos que es un proceso de selección simulado. Elementos de convicción que nos parecen suficientes pues para pasar a la siguiente etapa. Entonces, para usted sí hay indicios de la presunta colusión por lo que acaba de señalar. Sí, señor Estado. Bien. ¿Me permite un minuto? Sí, defensa. Sí, con respecto a la defensa técnica de Cecilia Montenegro Jou, el mismo procurador lo ha reconocido, no tiene ningún elemento de convicción directo para presumir ni siquiera que mi patrocinada se haya concertado con el postor ganador o haya tenido conocimiento que la obra estaba hecha. ¿Y cuál es su desconocimiento del actor civil, señor juez? Que ni siquiera ha leído el expediente técnico. Y si vemos dentro del expediente técnico elaborado por mi patrocinada, que sus actos son previos inclusive al proceso de selección, el 3 y 17 de febrero están las fotografías tomadas del terreno y era un basural. Lo que hace mi patrocinada como coordinadora es dirigir su equipo de profesionales para elaborar justamente ese expediente técnico y a raíz de eso se genera justamente ese proceso de selección. Pero obviamente si su actuación es mucho antes, no puede haber ni siquiera ningún indicio de colusión, concertación, ni siquiera perjuicio económico. Con respecto a los mismos de comité, también le ponemos en conocimiento, ya que el señor procurador desconoce, que inclusive hay pronunciamientos administrativos de la OCE que los mismos comités no están obligados a verificar el terreno. Únicamente la función de miembros del comité, con respecto a la defensa que asumo hoy día, únicamente se dedican a lo que es el proceso de selección, nada más. Ahí termina hasta el otorgamiento de la buena pro. Pero en ningún elemento de la oposición planteada por el actor civil no ha sustentado el acuerdo colusorio ni el perjuicio económico. Por eso, señor juez, reitero mi pedido como la defensa que se declare fundado el sobreseimiento y por principio acusatorio fundada el requerimiento del fiscal y se declara infundada la oposición del actor civil. Eso es todo. Ministerio Público, antes de pasar al otro abogado, la imputación era que habría habido concertación. ¿En qué fase de este proceso de selección? En la contratación, doctor. En la contratación, Sí. En el acto de celebración del contrato. Así es. No en los actos preparatorios. No, en la etapa de... Así está la imputación. Sí, así es, doctor. ¿En qué fase entonces me dice? ¿Qué fase de contratación? Como le digo, ha sido en la fase de contratación, más no, bueno, creo que el procurador se está yendo a la fase de ejecución, ¿no? La investigación básicamente se ha hecho respecto a eso, toda vez que la imputación en concreto era que los miembros se habrían coludido o pactado para el otorgamiento de la buena pro. Casilla electrónica 54. Doctor Alcaya. Sí, señor magistrado, nos ratificamos en nuestro pedido de que sea declarado infundado la oposición del señor procurador. Y sobre esto quiero mencionar sobre una testigo que acaba de mencionar. Esa persona, si bien es cierto, es una dirigente, pero es bien conocida
puesto que es una enemiga política entre otros dirigentes y es muy conocida puesto que en otros procesos ya he visto su nombre y existen otros contratestigos que hablan sobre esta persona que se ha dedicado a crear este tipo de historias diciendo de que acá se construyó algo cuando ya estaba hecho, que todo estaba arreglado. Es una persona bien conocida, la señora Inés, es una señora que le dicen La Morena, allá en Ventanilla, es muy conocida. Entonces, si va a sustentar en dichos y chisme de barrio a una acusación y pretender con eso llevar a juicio a inocentes, lo cual consideramos que no existe un suficiente, como parte de suficientes elementos de convicción para que el señor fiscal acuse y pase a la siguiente etapa. Doctor Villafuerte. Sí, señor juez, por la defensa de Hernán Alarcón Pumampillo. Efectivamente, señor juez, el señor procurador no ha sustentado su oposición en ningún elemento de convicción que acredite los elementos objetivos que el tipo penal de colusión requiere, que es la concertación ni la defraudación. No hay un solo elemento de convicción que pueda manifestar algún comportamiento desplegado por mi patrocinado que acredite un comportamiento colusorio con los supuestos autores del delito. Señor juez, el procurador señala que la obra ya estaba realizada, que ya existía, que mi patrocinado no la hizo. Sin embargo, no señala si es su posición que él no la hizo. ¿Quién la hizo entonces, señor juez? ¿Quién la hizo? Él podría decir quién la hizo para poder romper nuestra teoría, ¿no? Señala que el acuerdo colusorio se hace a escondidas, sin embargo no existe un solo elemento de convicción que acredite el acuerdo colusorio, señor juez. Y estando a que ya todo lo han señalado los abogados que me han antecedido en la palabra, solicito nuevamente que su despacho emita el auto de sobreseimiento respectivo. Bien, damos por cerrado el debate y solicitamos al representante del Ministerio Público deje la carpeta, ya intervino por segunda vez, y deje la carpeta fiscal. ¿Tiene registrado los folios y los tomos o no para que le haga su constancia por ese? En tal caso indique cuántos tomos y cuántos folios contiene cada uno y de esa manera queda registrado. Si no, ya por secretaría le entrega una constancia luego de verificar la misma. ¿Cómo considera usted pertinente? Mejor por secretaría, doctor. Ya, luego de que el especialista de audiencia haga la verificación de la documentación que deja, le entregará una constancia. Okay. Si el juzgado se reserva el derecho de resolver, será notificado oportunamente a sus domicilios señalados, siendo las 3:49 minutos. Señor juez, copia de audio y video. La presente audiencia, disponiéndose a la entrega de los audios solicitados por la defensa técnica.